Y entonces, mira, vamos a ver ahora algunos aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Que él sirvió o nos inculcó modelos de justicia y de paz, ¿no? Primero vamos a empezar con un tema, ¿no? Digamos, ¿qué pasa cuando el hombre está alejado de Dios, ¿no? Por ejemplo, por muchos años cuando la humanidad se ha alejado de Dios, ¿no? Entonces como que pierde la ayuda de Dios, ¿ya? Ese es más o menos lo que se piensa, ¿no? A pesar de que hay esa ingratitud, Dios siempre ha enviado personas que anunciaban la necesidad de cambiar la vida, pero por más esfuerzo que ponían no se les hacía mucho caso. En la actualidad tampoco se escucha con atención a todos aquellos que nos hablan de Dios, ¿no? Y ustedes lo pueden percibir en la realidad, ¿no? O sea, no todos escuchamos con atención a todos aquellos que nos hablan de Dios. Por ejemplo, ustedes mismos de repente dirán, curso de religión, ¿para qué por gusto voy a asistir? Por ejemplo, pocos asisten al curso de religión. Dirán, ¿para qué nos sirve? Pero el curso de religión, aparte de conocer historia, que es lo secundario, más lo que nos enseña son valores. Entonces, cuando ustedes leen la Biblia, cuando leen aspectos de la Biblia, aspectos de la vida de Jesús, los ejemplos que él ha dado, entonces, esos son valores, muchos valores que si nosotros lo hacemos, digamos, lo compartimos o lo llegamos a ¿no? Siempre a tenerlo presente, entonces sería diferente nuestra vida, ¿no? Y justamente a eso se refiere cuando dice que muchos no escuchamos, ¿no? No queremos escuchar. Hacemos cosas que saben que están mal, muchos antivalores, pero igualito lo hacemos, ¿no? Por eso que esta parte más o menos lo que yo les quiero explicar es Jesús cómo nos dio ese modelo de justicia y de paz. Ahora hablemos de Jesús. Ya, por ejemplo, vamos a poner un pasaje de la Biblia, ¿no? Dice, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la nueva del reino de Dios y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama muy pronto se extendió por toda Siria. La gente le traía a los enfermos y cuando estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, él los sanaba a todos. Y le siguió una gran muchedumbre, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Verdad? Por ejemplo, veces algunos así es como Jesús empezó a predicar. Ahora Jesús, como ustedes saben, él no ha predicado siempre. Él predicó a partir de los... ¿De qué edad? 33 años. No, 33 años fue que muere. De los 30 años. 30 años. Y eso justamente vamos a ver eso. Él empieza, digamos, su vida pública de Jesús empieza cuando él cumple 30 años aproximadamente. O sea, él vivió en Nazaret con sus padres, María y José, hasta los 30 años. Vivió como un hombre cualquiera, en la tranquilidad de su pueblo,
Entonces, cuando llegó ya el momento, él inició su vida pública. Es ahí que él primero predica en las sinagogas, o sea, en los lugares donde los judíos tenían sus templos. Él ahí empieza a predicar. Es ahí donde él recién se comienza, ¿no?, a ser conocido, ¿no? Es ahí. Muchos piensan que Jesús ha empezado su vida pública desde muy pequeño, ¿no? Recién desde los 30 años. La Biblia habla de él, su prédica desde los 30 años. No, ustedes no hablan antes, no se habla de Jesús. Ahora, Jesús cuando empieza a predicar, entonces ya hay dos aspectos que marcan su vida. Uno es su bautismo. El bautismo, dice, Jesús, ¿dónde fue bautizado? ¿En qué río? Río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan Bautista. ¿Ya? Una vez bautizado, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Entonces él mismo dijo, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya ese es, digamos, el bautismo. Otro aspecto de su vida fue las tentaciones. Jesús ha tenido varias tentaciones. Así como nosotros tenemos también en la actualidad muchas tentaciones, Jesús también tuvo tentaciones y pudo salir airoso de esas tentaciones. Cuando él es tentado, ese no es pecado. Pecado es si tú haces caso a una tentación. Si alguien te dice, por ejemplo, ¿por qué no coges ese celular? Es una tentación. Pero si tú lo coges, te lo llevas, lo robas, ya estás pecando. ¿Sí? Entonces no vayan a pensar que si alguien es tentado ya está cometiendo pecado. No está cometiendo pecado. Si ya hace la acción, sí va a cometer pecado. ¿Sí? Ya. Entonces, Jesús, después de haber sido proclamado por el Padre como su Hijo amado, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Con qué fin? Para que fuera tentado por el diablo. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Ya? Entonces el diablo lo dejó y aquí que se acercaron unos ángeles y les servían. Eso se ve en Mateo 4:1, ¿no? Y hay más tentaciones. Si usted lee la Biblia, ahí tiene otras tentaciones donde le ofrecen, como quien dice, todo el mundo a Dios, ¿no? Igualito, le dicen todo, como quien dice, hazme caso a mí y vas a tener todo esto para ti, ¿no? Esa es otra tentación que tiene Jesús. Pero él siempre, ¿no? Dijo no, siempre dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Ahora, Satanás en nosotros, en la actualidad, es el mal, ¿no? Que siempre, como repito, en forma de tentaciones, ¿no? Se nos acerca y nosotros somos los que justamente, imitando a Jesús, apartarlo de nosotros, ¿no? Pues muchas veces cuando tenemos malas amistades, malos consejos, hay que apartarnos de él, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Por eso, en la Biblia ustedes deben saber interpretar. O sea, a veces uno dice que va a aparecerse el Satanás físico, con su cacho, con su cola, no. A veces el mal está ahí presente, pero no está vestido de esta forma. Ese es algo para películas, será, pero en realidad, cuando muchas veces como repito, las tentaciones están ahí al pie, ¿no? ¿Sí? ¿Satanás tiene cacho con cola? Por decir, ¿no? O sea,
se le dibuja o se le crea ahí, pero en sí Satanás puede ser cualquiera. Solamente dice, a ver, voy a hacer hoy día mis tareas, o sea, mis prácticas semanales. Déjame hablar, voy a hacer mis prácticas semanales y no, ¿para qué? Mejor vamos a jugar fútbol, hay que dejar ahí las prácticas. Entonces, está siendo tentado por algo, ¿no? Entonces, no hagas tus prácticas y el profesor Julio, déjala, pues. Porque no hagas tus prácticas. ¿Sí o no? Entonces, estás siendo tentado por alguien y al final es quien se perjudica, tú. No, es, justamente es así. Es así, no, o sea, el diablo, el mal está acá en la tierra. Ustedes tienen que saber, digamos, salir al frente, o sea, saber decir no. Saber decir no, esa es la idea. Ya, silencio, ya, entonces así. Luego de estos hechos, y durante 3 años, Jesús empezó la predicación de la buena nueva del reino de Dios. Entonces él decía, convértanse porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? ¿Qué significa convertirse? Significa cambiar de vida. El que se convierte debe arrepentirse de su vida pasada y de lo malo que él ha hecho. Y cambiar de vida, es decir, volver a Dios con un corazón humilde. Por eso Jesús pide a todos que vuelvan a Dios para gozar de él en el reino de Dios. Ahora, convertirse, justamente esa es la idea, ¿no? Si tú te arrepientes de verdad de tu vida pasada, ¿no? Te va a ir muy bien, ¿no? Va a cambiar tu vida, vas a ser feliz. De repente no con la esperanza de que vas a ir al reino de los cielos, sino porque te vas a sentir bien en cambiar, ¿no? Por eso muchas personas de verdad cambian, ¿no? O sea, cuando están con, digamos, con la palabra de Dios, ¿no? Cambian, de verdad, sinceramente cambian, ¿no? Se dan cuenta que a veces han cometido mucho desorden en su vida y entonces cambian. Ustedes mismos, siendo pequeños, pueden cambiar. Si son, por ejemplo, insolentes con sus padres, de repente ustedes pueden cambiar, ¿no? Pueden convertirse. Eso se llama convertirse, ser una nueva vida, ¿ya? Luego en el Evangelio, escúchame, ejemplos de conversión, sí hay. Por ejemplo, en el Evangelio, por ejemplo, hay un ejemplo de ello, ¿no? Saqueo no es de saquear, era el nombre de un jefe de los publicanos y era muy rico. Él estaba al servicio de los romanos y su profesión era mal vista por los judíos. Él era recolector de impuestos, pero aparte que recolectaba los impuestos normales, también metía mano, era también, o sea, robaba, ¿no? Si por decir a una persona tenía que pagar 1,000 soles, él le cobraba 1,200, un poquito más, ¿no? Le daba para sus jefes y un poquito para su bolsillo. Y en base a eso, él hizo mucho dinero, ¿no? Entonces, él se llamaba Saqueo, ¿no? Entonces, hay un evangelio, según San Lucas, y entonces hay un momento en que, digamos, el pueblo donde vivía Saqueo llega a Jesús, ¿no? Llega a Jesús, y él se trepa en un árbol, ¿no? Y quería ver a Jesús, quería encontrarse con él. Estaba curioso porque sabía quién es ese hombre que tanto lo sigue. Él y aparte que era chiquito, se subió al árbol para poder verlo, y entonces él se bajó y lo recibió con mucha alegría, ¿no? Entonces, no es la última cena, no estoy hablando de la última cena. Entonces él se apresuró en bajar y lo recibió con alegría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús, no lo dice acá, pero es una historia que ustedes lo pueden leer en la Biblia. Sí, ¿no? Entonces lo que pasa es que Jesús quería, como si acá en el pueblo, quería que alguien le dé posada. Entonces, Saqueo dice, no,
que yo le voy a dar posada, pero como él era, como quien dice, odiado en el pueblo, porque era recolector de impuestos, aparte que le cobraba más, el que hizo, entonces la gente como que no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir en la casa de él, qué sé yo, ¿no? Pero él que dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple, 4 veces más. Entonces, entonces Jesús, como que lo que hemos visto en la conversión, ¿no? Como que Jesús, ¿no? Lo hizo convertirse, ¿no? De una persona avarienta que le gustaba tener dinero, dice, no, yo voy a devolver, ¿no? Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le robé, en otras palabras, le voy a devolver, no lo que le robé, sino 4 veces más, ¿no? Entonces, como quien dice, Jesús dijo, entonces, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿no? Entonces se ven cómo es que con su prédica, con eso, Jesús logró convertir a esa persona, arrepentirse de su vida pasada y de lo malo que ha hecho, ¿no? Esa es la historia de Zaqueo. Ustedes pueden verlo no son de las famosas parábolas que siempre Jesús cuenta. Sí, muchas películas, ¿no? Entonces, Zaqueo era chiquito. Como era chiquito, entonces sucedió a un árbol, ¿no? Esa es la idea. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hizo Jesús? Jesús curó toda enfermedad y toda dolencia. Jesús enseñó con sus palabras y con sus acciones el amor de Dios a todos los hombres. Durante su vida pública se dedicó a establecer el reino de Dios. ¿Ya? Una prueba de eso es la llegada del reino, son los milagros. Él hizo muchos milagros. Digamos, la manera de probar, escuchen, una manera de probar. A veces muchos, los que no creen en Dios, dicen, si será cierto los milagros, si no será cierto eso. Entonces los que hacen, digamos que los milagros, hay pruebas de que sí ha habido, que sí ha existido. Entonces, por ejemplo, y todos esos milagros están descritos en la Biblia, ¿no? Entonces hubo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedaban limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anunciaba una buena nueva a los pobres. Eso se ve en Mateo 11:5. Los milagros de Jesús son una muestra de su amor por los hombres y del poder que tienen sobre la naturaleza, porque es Dios. Entonces es momento de convertirse, ¿sí? Dejar de hacer desorden en el aula, dejar de molestar a los compañeros, hacer sus tareas, hacer sus prácticas. Eso significa cambiar. No te rías. Eso es tener fe. O sea, ¿qué haces si no estudias, no haces tus tareas? El profesor que no te va a poner una nota reprobatoria. Entonces, hay momentos todavía de cambiar. O sea, te sacas 6 y tú muy contento, te sacas 0. ¿No? Por eso, pues, o sea, hay momentos de cambiar. Justamente esa es la naturaleza de la religión. O sea, de alguna forma tienes que cambiar, pues. ¿Ya? Es igual. Entonces, continuamos con Jesús. Entonces, Jesús curaba a los enfermos, que sentía compasión de ellos, y para ello utilizó parábolas, que ya hemos hecho esas clases de las parábolas, ¿no? Por ejemplo, para explicar el reino de Dios, invitó a los hombres a participar en él. En su mayoría las parábolas se iniciaban de este modo: el reino de Dios se parece a... Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, con la levadura, con un tesoro escondido, con una perla preciosa, etcétera. ¿No? Son la manera amena que Jesús, ¿no? Hacía sus
sus historias, ¿no? Que eran, en realidad eran historias que eran verdaderas, porque si tú lees las diferentes parábolas, están, digamos, los historiadores, él, por ejemplo, él habla de personajes que sí han existido en esa época, no es algo inventado, digamos, como una fábula que tú inventas, ¿no? Entonces tú quieres solamente, no, para dar un ejemplo, inventas algo, ¿no? Eran cosas reales, ¿no? Entonces, cuenten lo que han visto y oído, ¿no? Todo lo que Jesús hizo sobre la tierra fue bueno, todo lo hacían bien, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús hacía bien su trabajo, cumplía sus obligaciones religiosas, hablaba bien, ayudaba a todos, pasó haciendo el bien a todas las personas. Ninguno se les acercó a Jesús, se fue sin recibir nada. Jesús ama a todos los que demuestra con su vida. Escucha, Jesús ama a todos los que demuestra con su vida. A todos los que quieren cambiar, Jesús los va a amar, los va a recibir y van a recibir su premio. Y a veces el premio no es que tú vas a recibir, a veces el reino de Dios está acá en la tierra, ¿no? Es así. La prueba más grande del amor de Jesús por nosotros es su entrega en la cruz. A ver, silencio. A ver, ¿qué pasa con ustedes? A ver, ¿se pueden sentar? ¿Se pueden sentar ustedes? ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden sentar y pueden callarte la boca? Después no te vas a ir fuera de casa. Ya. ¿Te puedes salir afuera? Ya, retírate afuera, ¿ya? Retírate, por favor. Bueno, deja de hablar, ya tiene la clase entonces. Ya, entonces continuamos. Entonces, en las obras de Jesús, vemos, Él es el Mesías esperado, sus obras no engañan, ¿no? Sus obras no engañan. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído, ¿no? Son algunos temas que él, digamos, o son pruebas grandes del amor de Jesús por nosotros, ¿no? Prueba de ello es su entrega en la cruz, ¿ya? Entonces nosotros también debemos contar lo que sabemos y aprendemos de Jesús. Debemos comunicar a otros el mensaje de salvación, ¿no? Entonces, mira, de todo lo que no sé si ustedes se habrán dado cuenta, se habrán prestado atención, sobre todo los alumnos que están virtuales, como no prenden cámara, no sé si estarán ahí, si estarán oyendo, ¿no? Pero son cosas que les va a servir a ustedes, como repito, la religión o los cursos de religión, más que todo, sirve, nos ayuda los diferentes valores que se muestran, ¿ya? Todos los valores, eso es en sí la esencia que nosotros debemos rescatar de estos cursos, ¿no? No solo de este curso, sino de todos los cursos, ¿no? Digamos, sobre todo en las materias educación cívica, desarrollo personal, que son temas que están relacionados con su vida de ustedes, o sea que les va a servir. No solamente es necesario que ustedes aprendan mucha matemática, mucha física, mucha química. ¿De qué les sirve eso? Ustedes ven ahora cómo está la situación, ¿no? Muchos políticos, por ejemplo, tienen muchas carreras, muchas cosas, pero lamentablemente, he dicho que silencio, lamentablemente tienen muchas profesiones, pero lamentablemente todo lo lleva al mal. ¿Por qué? Porque no han tenido una buena base moral, una base ética. Entonces, no, están en el gobierno, están en algún puesto donde pueden conseguir dinero y lo que hacen es, abusar, ¿no? Se olvidan de sus enseñanzas, de su moralidad,
de sus valores y cometen muchos hechos delictivos. Ustedes que son más jóvenes, el futuro del Perú, ¿no? Entonces, desde ahora deben tratar de cambiar esa situación, ¿no? O sea, que siempre tener presente, ¿no? Tener presente siempre ser personas derechas, ¿no? Derechos, no ser, porque no te la vean tentaciones, ustedes van a estar tentados siempre en su vida por muchos hechos, ¿no? Ustedes de repente cuando sean profesionales le van a decir, para tal contrato debes hacer un soborno, hacer otras cosas, y lamentablemente a veces ya si lo haces una vez lo vas a hacer varias veces y te vas a hacer costumbre, te vas a olvidar de todos tus tu buena base moral que de repente has tenido en un principio. Si tienes una buena base y has cambiado, como se dice, entonces te va a servir de mucho todo esto, ¿no? Entonces esta parte del curso que hemos visto hoy se refiere más que todo, hemos visto cómo Jesús, ¿no? Seguir a Jesús como un modelo de justicia y de paz, ¿no? Hemos tocado algunos aspectos, ¿no? De su vida, ¿no? De su prédica que nos ha hecho, ¿no? Que nos va a servir y nos servirá siempre, ¿no? Por ejemplo, el bautismo también significa cambiar, ¿no? Cuando tú te bautizas, ¿no? Y te da el agua que te cae, es justamente eso, ¿no? Simula un poco lo que ocurrió con Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿no? O sea, cuando tú sales del agua significa que estás entrando a una nueva vida. Ese es el significado que tiene a veces el agua en el bautizo. Nosotros hemos visto los sacramentos, ¿sí? De ahí podemos observar todo esto, ¿ya? Entonces, este es todo este capítulo. A ver, ahora en la siguiente, tenemos todavía media horita, vamos a hacer una pequeña práctica que les va a servir, son de los sacramentos, ¿ya? Que les va a servir que les va a servir como en una práctica número 1. Mañana voy a poner otra práctica también, ¿ya? Mañana sí, mañana es viernes. Mañana en la plataforma voy a poner otra práctica también, porque son 2 prácticas que debemos de tener. Hoy día voy a hacer una práctica a ver cómo ustedes lo resuelven, y el día de mañana vamos a hacer otra, y el día de mañana voy a colocar ya preguntas que también les va a servir como práctica, ¿ya? Mañana también mañana tienen práctica de los temas de biología y de razonamiento matemático, y también le voy a colocar una práctica de religión. Más de hoy son 2 prácticas que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, ya se va a hacer, dentro de un ratito, unos 5 minutos más entramos para darle las preguntas, para que ustedes los alumnos virtuales me lo entregan a mi WhatsApp. Hoy día, no todo el día, ¿sí? ¿El día de hoy tenemos práctica? Sí, yo le dije que la segunda hora iba a utilizar para una mini práctica nada más. Es chiquita, unas 2, 3 preguntas. ¿Puedes sentar? 3 preguntas. ¿Puedes sentarte? Unas 3 preguntas nada más sobre los sacramentos. Me la envían hoy mismo, sino durante la media hora que dura la práctica. Y los alumnos presenciales vean sacando una hojita que les voy a dar las preguntas. Y el día de mañana voy a colocar otra práctica que también es sobre sacramentos, pero la parte 2, más que todo de lo último que hemos hecho. Y eso sí va a estar en la plataforma, ¿ya? En la plataforma. ¿Sí? Entonces entramos dentro de unos 5 minutos, para colocarle las preguntas y lo puedan resolver, ¿ya? 5 minutitos entramos. Sí.